mis hermanos, qué bendición. Vamos a continuar con el tema que traemos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y ya entramos al mensaje número 10. Hace 8 días comenzamos a ver el capítulo número 2, es decir, podíamos ver nosotros 8 mensajes ahí en el capítulo número 1, entendiendo lo que habíamos dicho. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a los romanos. Él no ha ido todavía, él inclusive no conoce a la gran mayoría de esta iglesia, pero él anhela ir, anhela conocerles y anhela ir y llevarles el evangelio, porque dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Pero luego él dice, la razón es porque en ese evangelio se revela la justicia de Dios para que todo aquel que es justo pueda vivir en esa justicia, más el justo por la fe vivirá. Pero habíamos dicho que antes de él expresar la justificación por la fe, él se va a ampliar, y se está ampliando bastante con el tema acerca de cuán pecador es el hombre. Porque comienza diciendo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque aún conociendo a Dios no le honraron como a Dios, honraron a la criatura, no le dieron gracias como él esperaba que se le diera. Luego comienza a enumerar una lista de pecados que hemos visto, la depravación total del hombre. Y eso ya veíamos entonces que aún Dios les da oportunidad a las personas, pero aún así no se arrepienten. Y continúa, hermanos, en esa parte. Yo quiero hablar acerca de la revelación del justo juicio de Dios. La revelación del justo juicio de Dios. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela, se da a conocer, pero ahora vamos a ver cómo el justo juicio de Dios también se da a conocer, también se revela a esta generación impía. Y vamos a mirar los versículos, capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, donde tengo 3 puntos esta noche, pero quiero leer desde el capítulo, del versículo 1 para que veamos la conexión que traemos hace 8 días. Hayamos visto versículos 1 al 4 y vamos a ver 5 al 11. Voy a leer toda esta parte para hablar acerca de la revelación del justo juicio de Dios, capítulo 2, versículo 1. Lo veíamos hace 8 días, donde dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, note la expresión juicio de Dios, contra los que practican tales cosas, según verdad, esa lista que hemos visto nosotros. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Otra vez la palabra juicio de Dios, del cual no se puede escapar. Pero luego dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y eso lo vimos más 8 días, pero luego dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, después de que el Señor les da la oportunidad a estos pecadores, dice que la benignidad, Dios, la longanimidad, inclusive una paciencia que Dios tiene desbordada sobre todos los pecadores, y aún así no se arrepienten, entonces Dios tiene que, y es lo que dice acá, revelar el justo juicio de Dios. Y Él va a seguir hablando del pecador, del hombre pecador, del justo juicio de Dios, hasta que Él ya comenzará el capítulo 4 a hablar acerca de cómo la gente puede escapar del justo juicio de Dios. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras.
hay un juicio, Dios lo va a establecer en el día final. Cuando se establezca, Dios va a reunir a todas las personas, como lo vamos a ver ahora, y todos reunidos delante de Él en aquel juicio, el Señor los va a enjuiciar, Él va a dar un veredicto de acuerdo a las obras de las personas. Ahora, vamos a ver si pueden salir o no librados al Señor tomar y dar el juicio de acuerdo a las obras. Entonces los versículos 5 y 6, y luego saltamos al versículo 11, nos hablan acerca de cómo Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras o según sus obras. Dice Romanos 2, 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Se acuerda que habíamos dicho que les daba oportunidad para que se arrepintieran? Entonces ahora dice, bueno, tu corazón es muy duro, tú no te has arrepentido. Entonces atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por el tema de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Saltamos al versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, ¿por qué miramos esa primera parte y conectamos versículos 5 y 6 con el versículo 11? Porque luego Él va a tomar dos versículos, va a tomar el versículo que sigue, el versículo 7, y lo va a enlazar con el 10, y luego va a tomar el 8 y el 9, es decir, para hablar, ese es el tema que vamos a ver, como hay personas que, digamos, van a hacer buenas obras, ahora le voy a explicar eso, pero hay personas que definitivamente no. Entonces Dios le va a pagar a cada uno conforme a sus obras, vida eterna para unos, pero condenación para otros, y eso es lo que Él viene a hablar. En ese juicio de Dios, Dios le va a pagar a cada uno conforme a sus obras, y dependiendo de esas obras, entonces es que las personas van a ser enjuiciadas. Pero ahora les explico, porque ya algunos están pensando, bueno, ¿qué pasa de acá? El pastor John MacArthur dice lo siguiente acerca del verdadero arrepentimiento, dado que estas personas se quisieron arrepentir. Él dice, el propósito de su benignidad no es excusar a los hombres de su pecado, sino convencerlos de él y conducirlos al arrepentimiento. Es decir, la benignidad de Dios, como lo hemos visto la semana pasada, es dando oportunidad para que las personas se arrepientan. Luego sigue diciendo, la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, y tiene el significado básico de cambiar la mente de una persona para que tenga una idea diferente sobre alguna cosa. Esa es la idea, metanoia, un cambio de pensamiento para que vea algo totalmente nuevo, diferente, y tome una decisión diferente. Luego dice, en el campo moral y espiritual se refiere a cambiar de perspectiva frente al pecado, y ese es arrepentimiento, cambiar de perspectiva frente al pecado, pasando de amarlo a renunciar a él, dejar de practicarlo y volverse a Dios para obtener su perdón. Es decir, y hay un versículo que habla del arrepentimiento, claro, según la definición del pastor MacArthur, y sería 1 de Tesalonicenses 1:9, donde podemos leer, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y note acá, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es arrepentimiento, conversión. Ellos eran idólatras, los de Tesalónica eran idólatras, pero al haber una conversión dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Es decir, dejaron los ídolos y ahora tomaron al Dios verdadero y comenzaron a servirle a Él. Antes servían a los ídolos, pero ahora abandonaron y ahora vienen a servir a Dios. Ese es el arrepentimiento. Entonces, es lo mismo el pecado. Si una persona practica tal pecado, que es en este caso ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de los mandamientos, cuando esta persona se arrepiente, verdaderamente lo que ella hace es que ella abandona esa práctica, pero ahora comienza a hacer todo lo contrario y viene a los pies de Dios y le sirve a Dios. Ahora, estamos mirando acá que dice, y es interesante, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, note esto, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo siempre me inquieto ahí, me toca mucho cuando atesora. Es decir, como alguien abre una cuenta y comienza a echar y echar y echar, o una alcancía, no sé, y échale, está atesorando, y un tesoro que está guardando. Pero aquí dice que las personas que tienen un corazón duro,
que no se han arrepentido, esas personas están atesorando, ¿para cuándo? Para el día de la revelación del justo juicio de Dios, que dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora esto es interesante porque las obras, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, no nos vamos a dejar engañar por las palabras. Tenemos que entender que el hombre no tiene obras buenas. Así que si Dios va a pagar conforme a las obras, no espera sino la condenación. No espera, está perdido. Pero dice que el Señor va a pagar conforme a sus obras. Y luego dice el verso 11, porque no hay asesión de personas para con Dios. ¿Por qué está la expresión aquí? No hay asesión de personas para con Dios. Porque cuando Dios va a pagar conforme a sus obras, no solamente lo va a hacer a los gentiles, sino que lo va a hacer a los judíos. Porque los judíos de alguna manera se estaban excusando y ellos estaban diciendo, pero es que nosotros tenemos obras buenas, los gentiles son maldadosos, los gentiles son los malos. Nosotros no, nosotros somos personas que hacemos obras de caridad, que hacemos cosas buenas, tenemos la religión judía, somos el pueblo de Dios. El Señor dice, a ver un momentico, ese día que se revele el Señor, que venga a traer su justo juicio, ese día de la ira de Dios, el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Él no va a hacer acepción de personas, es decir, va a ser lo mismo para el judío y para el gentil. Va a ser lo mismo para todo el mundo, hermanos, para el negro, para el blanco, para el rico, para el pobre. Va a ser lo mismo. Dios no va a hacer acepción de personas en cuanto al juicio. Esa es la idea que podemos ver acá. Entonces, la razón del por qué entonces ellos no se han arrepentido, aquí lo deja claro, y por lo cual se están exponiendo al justo juicio de Dios, es que sus obras son malas, y además de que son malas, ellos no se han arrepentido porque tienen un corazón duro. Ese es el asunto, hermanos. Las personas no se pueden arrepentir por su corazón endurecido. El corazón es como una piedra. Y entonces vamos a ver, por lo menos Mateo 19, 7 al 8, cuando le hacen la pregunta al Señor de por qué Moisés le dio carta de divorcio. El Señor estaba hablando que tenían que volver al inicio, ¿no? El Señor los hizo para que en otras palabras, para que no hubiera divorcio. Entonces, ¿por qué lo permitió? Mire lo que el Señor dice. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio si la idea es no divorciarnos? ¿Por qué entonces Moisés permitió darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Hermano, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió, pero al comienzo no era así. Es decir, Dios no está de acuerdo con el divorcio, Dios no está de acuerdo con el adulterio en el matrimonio, pero entonces era tan terrible el pecado, hermanos, que si Dios comenzaba a enviar un juicio sobre estos pecadores, acababa con la raza humana, y hoy día usted sabe todo lo que hay. Pero entonces la razón aquí es que Moisés les permitió por su corazón endurecido, y como hemos visto antes, la paciencia de Dios que ha tenido sobre la humanidad de pasar por alto ciertos pecados. Ahora, ese corazón endurecido, hermanos, y a mí me gusta mucho, de verdad, Ezequiel 36, 25 al 27, que si puede ir por un momento, vamos a leerlo porque es impresionante. Ezequiel 27, 35. Ezequiel 36, 25 al 27. Esta es la razón por la cual Dios tiene que prometer un nuevo corazón. Las personas, está diciendo el apóstol Pablo, por su corazón endurecido es que no se han arrepentido. Entonces vamos a ver cómo Ezequiel 36, 25 nos dice así. El Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Hemos entendido que ahí se refiere a la palabra de Dios, el Evangelio. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, Dios limpia con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra. Pero luego dice, os daré corazón nuevo. Y sabemos que se refiere al nuevo nacimiento. Pero miren la razón por la cual Dios promete dar un corazón nuevo a las personas. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dará corazón nuevo, pondrá espíritu nuevo dentro de las personas. Pero note acá, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu.
y luego dice, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. A mí me gusta devolverme acá, y lo voy a hacer otra vez. ¿Cuál es la razón por la cual las personas no pueden andar en los estatutos de Dios, no pueden obedecer la palabra de Dios? Porque dice que haré que andéis en mis estatutos, porque no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se nos ayuda a obedecer. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden tener el Espíritu Santo? Está aquí porque tienen un corazón duro, y ese corazón duro es un corazón de piedra. Entonces el Espíritu Santo no puede entrar en ese corazón, así que para ayudar a que cumplan los mandamientos de Dios. Y luego dice, pero entonces ese corazón de piedra, ¿por qué está allí? Porque el Señor todavía no ha dado un nuevo corazón. Entonces se requiere un nuevo corazón. ¿Y por qué el Señor todavía no ha dado un nuevo corazón? Porque la palabra no le ha llegado. Entonces ahora el derecho es, el Señor promete, esparciré sobre vosotros agua limpia, es decir, el Evangelio, la palabra es predicada. Cuando la palabra es predicada, el Señor da un nuevo corazón, da un nuevo espíritu. Cuando el Señor da ese nuevo espíritu, entonces dice que Él cambia ese corazón de piedra, es decir, da un corazón nuevo, esa regeneración, da un corazón ahora bueno, nuevo, quita el corazón de piedra. Ya con un corazón nuevo y sin ese corazón de piedra que Él ha quitado ese corazón, dice, allí en ese corazón nuevo voy a poner mi espíritu. ¿Ve? Y cuando Él pone el espíritu en ese nuevo corazón, ahora dice que mi espíritu ahora sí va a hacer que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. De tal manera, hermanos, que lo que está diciendo aquí es lo siguiente: toda persona que reciba el Evangelio, recibe la palabra de Dios, Dios lo limpia, Dios lo purifica, cambiando su corazón viejo, dando un corazón nuevo. Y allí Él va a poner su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que las personas ahora podamos obedecer. Hermano, esa es la dulzura del Evangelio. Pero este es lo que nosotros tenemos. Pero lo contrario entonces es, ¿por qué no se arrepienten estas personas que estamos viendo en Romanos? Por su corazón endurecido. Porque tienen un corazón endurecido de tal manera que la única manera es que Dios pueda trabajar en ese corazón, pero Él lo hace a través de su bendita palabra. Fue ese corazón endurecido o ese corazón desobediente que impidió el acceso a la tierra prometida a los judíos, como lo vemos en Hebreos 4, 7 al 8, y luego saltamos al 15. Mire lo que dice Hebreos 4, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y le está diciendo a la iglesia, no, si hoy escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos los corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando pasamos y estudiamos Hebreos, decíamos nosotros que la razón por la cual Israel quedó en el desierto postrados, toda la gran mayoría, y no entraron, hermanos, realmente a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ellos no entraron por su corazón endurecido. Entonces ahora la aplicación es, bueno, no permitan ustedes que el corazón de ustedes se endurezca también, para que no les pase lo que les pasó a ellos. Entonces, las personas no arrepentidas cada día atesoran ira para el día del justo juicio de Dios, quien pagará acorde a las obras de cada uno. Ahora, vamos a mirar Apocalipsis 20 del 10 al 15. Y ahí está, y vamos a ver ese juicio de Dios, hermano. Dice Apocalipsis 20, 10 hasta el 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, de donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, note esto. Dice que Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra. Note esto, delante de ese trono blanco, el Señor estaba sentado allí, pero delante de él huyeron la tierra y el cielo. Uno se queda aterrado aquí, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice en esta visión, y vi a los muertos, note, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios estaban los muertos, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y aquí está.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, el día del juicio, el justo juicio de Dios, el Señor va a juzgar a todas las personas según sus obras. Dice verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y aquí está, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o la condenación eterna, ¿no? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, hasta aquí estamos viendo que ese juicio que vendrá, el juicio, aquí el gran trono blanco, el tribunal de Cristo, hay diferentes maneras de llamarlo. Ese día, hermanos, el Señor va a juzgar a todos acorde a sus obras. Y yo sé que algunos están, ay, pues ¿cómo así? Luego porque pareciera que estos textos de alguna manera nos dan a entender que la salvación entonces es por obras. Eso es lo que vamos a tratar de ver, pero no es así. Va teniéndolo ahí porque sabemos que así no es. Pero quiero mostrarle que el día del justo juicio de Dios es el día de la ira de Dios. El día del justo juicio de Dios es el día de la ira de Dios. Le menciono algunas partes nomás de estos textos. Segunda de Pedro 3:7 dice: el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Judas 6 dice: el juicio del gran día. Tenemos en segunda de Timoteo 4:1 que dice: el día en que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Va a juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Tesalonicenses 1:7 y 8 dice: el día cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Note, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:30-31 dice: el día, dice, en aquel día, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga, todos estos textos nos están hablando del juicio de aquel día. Es el gran juicio de Dios. Le va a juzgar a las personas conforme a sus obras. Y tenemos otro texto acá, Mateo 13:41-43, donde dice: el día donde enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En ese día, ya estamos viendo, por el corazón duro y por no arrepentirse, entonces Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Muchos versículos leímos esta noche. El Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y cuando se revele el día del juicio de Dios, o establezca su trono, todos van a rendir ante Él de acuerdo a lo que hicieron, sea bueno o sea malo. Entonces ahí pasamos a la segunda parte. La primera tenía que ver con ese juicio, ¿verdad? Donde el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero ahora vamos a ver las dos partes, una positiva y una negativa. La parte positiva la vemos acá, donde dice que Él va a dar vida eterna, gloria, honra y paz. Versículo 7 y versículo 10. Los tomamos así, verso 7 y verso 10, para hablar de cómo el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras en aquel día. Y la parte positiva dice: va a dar vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Versículo 10, al judío primeramente y también al griego, es decir, esto es para todas las personas. Entonces, muchos creen que estos textos hablan de la salvación por obras, obviamente con otros versículos que leímos del juicio, y muchos textos
que nos dan a entender que pareciera que entonces si yo voy ante ese día me voy a presentar, está el juicio de Dios y el Señor me va a juzgar de acuerdo a mis obras, y aquí me está mostrando que el Señor le va a dar vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Y el versículo 10, pero el Señor va a dar gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces pareciera que la salvación es por obras, porque luego vemos los otros versículos que es la condenación. Hermano, no. Lo que el apóstol Pablo aquí está tratando de hacer es mostrar cuán depravados son los judíos y los gentiles, que definitivamente al procurar guardar la ley o al procurar salvarse por sus propias obras, que era lo que ellos querían o que estaban haciendo, quedaban totalmente condenados, porque ya él mostró y lo va a seguir mostrando que el problema es con el corazón. El corazón, si no es cambiado, no van a poder obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué obras van a tener? Las obras que tratan de hacer las personas sin la regeneración, sin el Espíritu Santo, sin la obra de Dios en sus vidas. Las obras que las personas hacen con un corazón endurecido son pura religiosidad. Y ya Isaías nos dijo, esas obras son trapos de inmundicia, no sirven para nada. La única obra la cual el Señor reconoce es la obra de Jesucristo. Amén. Por eso nosotros somos salvos por la fe en Cristo. La justificación viene a nosotros por la fe en Cristo, es decir, por la fe en toda la obra de Cristo a nuestro favor. Entonces, ¿por qué Pablo habla de esta manera? Bueno, para entender este pasaje obviamente tenemos que mirar el contexto, y otra vez vamos a seguir viendo que Pablo sigue condenándolos a todos como pecadores. Y otra vez la idea es dejarlos sin piso, porque podemos ver acá, bueno, el Señor va a dar, sería vida eterna a los que perseverando en hacer bien. ¿Será que perseveran en hacer bien? No. A los que buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Será que la gente busca la gloria de Dios? ¿Será que la gente busca honrar a Dios? ¿Será que la gente quiere la inmortalidad? Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. ¿Será que la gente hace lo bueno? Pues vamos a ir un momentico a la radiografía, que es la que va cerrando del versículo, dijimos que de Romanos 1:18 arranca a hablar de la injusticia, del pecado del hombre, ¿hasta dónde? Hasta Romanos 3:21. Vamos a leer Romanos 3:9 hasta el 21 y aquí tenemos que ver que ese es el contexto del cual él viene hablando, y esta es la radiografía que da de estas personas, tanto gentiles como judíos. Dice así, ¿qué pues? Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Note, todos están bajo pecado, y ya sabemos que estar bajo pecado es estar muertos espiritualmente, no ser regenerados, no poder hacer nada bueno para Dios. Y por eso dice, como está escrito, como todos están bajo pecado, entonces así está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Vio? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahora mire, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley, y este es el punto, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y mire, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nota que está hablando del juicio de Dios, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Esto es muy importante. Otra vez, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando vemos esto, entonces cuando él dice, bueno,
Vida eterna para el que obra bien, pero ¿quién obra bien? Hermano, mire, lo que Pablo está diciendo es esto más o menos. El Señor ofrece vida eterna para el que hace el bien, para el que hace lo bueno. Pero como no hay uno, no hay nadie que haga lo bueno, entonces no vayan a pensar que ustedes van a tener vida eterna. Si ustedes pudieran hacer lo bueno, si ustedes pudieran perseverar en hacer el bien, si ustedes no quebrantaran la ley de Dios, ustedes tendrían la vida eterna, el gozo, la paz, la gloria. Pero como no pueden, ustedes están llevados. Esa es la idea. Pablo habla del juicio de Dios para todos, que sería conforme a sus obras. Es decir, y aquí ya Pablo toca también a los creyentes. Esto es muy importante, hermano, porque el juicio de Dios, conforme a las obras, es para inconversos y para creyentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando Dios va a juzgar a los inconversos de acuerdo a sus obras, porque así será, de acuerdo a sus obras, las obras lo único que les sirven es para mandarlos al infierno. Pero cuando el Señor va a juzgar a los creyentes de acuerdo a sus obras, no es para salvación, ya somos salvos. Es decir, los creyentes somos salvos por la obra de Cristo, pero igual vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, pero es para recompensa. ¿Ves la diferencia? Ahí eso es lo que tenemos que entender. Pero por eso aquí en 1 Corintios 3, 6 al 15, 1 Corintios 3, 6 al 15, vamos a ver que Pablo vuelve a hablar acerca del juicio de Dios y por medio de las obras. Las obras tienen mucho que ver, aunque aquí ya es para creyentes. Dice 1 Corintios 3, 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque aquí está, vean, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor o conforme a su obra. Creyentes, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, mire el material, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Hermano, esto es a nivel individual. El Señor no nos va a juzgar como iglesia, el Señor no nos va a juzgar como familia, el Señor no va a juzgar ni siquiera como pareja. El Señor nos va a juzgar a cada uno individualmente por lo que Dios nos dio. Por eso dice aquí que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere otra vez la obra, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En ningún momento dice que va a perder la salvación, pero mire cómo aclara el 15. Y si la obra de alguno se quemare, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Vio? Él sufrirá pérdida, es decir, la salvación la tiene. ¿Por qué tiene la salvación? Porque la salvación no es por obras, la salvación es por la obra de Cristo. Así que nadie que tenga la obra de Cristo en su corazón, es decir, como veíamos Ezequiel, nadie que haya recibido la palabra, que haya recibido el Evangelio, nadie que haya sido limpiado por la palabra de Dios, nadie a cual el Señor le dio un nuevo corazón, le quitó ese corazón de piedra, nadie a cual el Señor le dio el Espíritu Santo y por eso él puede obedecer o cumplir la palabra de Dios, se puede perder. No, ninguno se va a perder, pero sí va a presentarse ante el juicio delante de Dios. ¿Qué hizo con el Evangelio? ¿Qué hizo con la nueva vida que Dios le dio? ¿Qué pasó con esa obra el cual Dios le puso en su mano? Y de acuerdo a eso, él va a recibir recompensa o va a recibir la pérdida de los galardones, la pérdida de la recompensa, la pérdida de las coronas, aunque él es salvo. ¿Ven? Entonces, hermano, muy importante que tengamos en cuenta esto. Todos vamos a comparecer ante el
gran juicio de Dios, y la ira de Dios se va a manifestar en ese juicio. La ira de Dios va a ser para condenar a aquellos que van a ir al infierno, porque de acuerdo a sus propias obras ellos no van a tener, ellos van a tratar de presentar sus obras justas, sus obras de obediencia, sus obras de ley, sus obras religiosas, van a tratar de presentarlas, pero todas serán anuladas. En cambio tú y yo solamente presentaremos la obra de Jesús, amén, y por la fe en Cristo solamente presentaremos la obra de Jesús, y ya las otras obras serán el resultado de lo que nosotros hicimos, en este caso con nuestra salvación. Así que, hermano, es muy importante que revisemos nosotros qué estamos haciendo en la vida cristiana. No es venir y sentarnos ahí, sino qué estamos haciendo nosotros cada día con todas las oportunidades que el Señor nos da. Segunda de Corintios 5:10, y Romanos también habla, dice, es necesario que todos nosotros, es una necesidad, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es un tribunal para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, que eso nos quede claro, ¿no? Las obras que presentan los judíos para salvar, los judíos y gentiles inconversos, no regenerados, para salvación no sirve de nada. Pero la obra que nosotros presentamos sí va a ser recompensada, pero porque viene con una obra de un corazón regenerado. Romanos 14:12 dice, en aquel día cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, todos individualmente vamos a darle cuenta a Dios de nuestra vida. Ahora, aunque es bien cierto que estos versículos describen a un cristiano, porque la Biblia y los que estamos viendo cuando dice que vida eterna, bueno, sí, inclusive hay muchos comentaristas que dicen, no, pero es que esto es de cristianos. Vamos a leer otra vez versículo 7 y versículo 10. Vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Estos versículos, hermanos, estos versículos debe ser el fruto de un cristiano. Pero aquí no está hablando del fruto de un cristiano. Aquí Pablo los está exponiendo para decirles que ustedes no son capaces porque su corazón no está arrepentido. Esa es la idea. Pero obviamente, si nos tomamos por la parte positiva, debería ser un cristiano, debería anhelar, hermanos, perseverar en hacer el bien, debería anhelar buscar la gloria, honrar la honra, la inmortalidad, debería buscar, como dice el versículo 10, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, procurando lo bueno, y ahora lo vamos a ver también, al judío primeramente y también al griego. Aunque estos versículos sí nos hablan de un cristiano y debería ser el fruto del cristiano, en este contexto no está hablando del fruto de un cristiano, sino que está hablando de que Pablo está tratando de decirles que ellos no lo van a lograr porque están haciendo con un corazón endurecido, no arrepentido. Un creyente verdadero, hermano, debe buscar entonces estas cosas, debe ser su anhelo. Y por eso la Biblia registra qué le espera. Y Apocalipsis 7, 16 y 17, miren lo que dice, y esto para los cristianos, dice, ya no tendrá hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa debe ser la esperanza del cristiano, del creyente. Sin embargo, hermanos, la gran pregunta es, ¿qué es lo que en verdad recibe estas personas por no arrepentirse? Por su corazón endurecido, recuerde, ellos no se han arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que en realidad van a presentar? Y aquí está, versículos 8 y 9. Esa es la parte más dura. La parte de arriba ya la aclaramos, debe ser el resultado de un cristiano, pero aquí en este contexto no está hablando de eso. Lo que está diciendo es que debería ser la aspiración, pero como no lo pueden lograr, entonces ¿qué van a recibir? Versículos 8 y 9. Sería la tercera parte, ira y enojo, tribulación y angustia, no les espera más. Vale, los versículos, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esto es impresionante. ¿Qué van a recibir entonces? Ira y enojo.
Eso es lo que van a recibir. Por un corazón no arrepentido van a recibir ira y enojo. Pero ¿quiénes? A los que son contenciosos, es decir, estos pecadores que no han sido transformados, lo único que quieren es contender, ¿verdad? Y no obedecen a la verdad, es decir, ellos van a contender todo el tiempo, ellos van a malinterpretar la verdad porque no la quieren, entonces van a entrar en disputa precisamente porque no quieren obedecer la verdad y la rechazan, sino que obedecen a la injusticia. Y esto es impresionante, mi amado hermano, ver que así estamos en este mundo, en nuestro tiempo se está aplaudiendo la injusticia y se está condenando la verdad. Alguien que salga con la verdad lo condenan, pero alguien que traiga cosas injustas, a eso se están aplaudiendo. Y sigue diciendo, ¿qué van a recibir? Van a recibir tribulación y angustia. ¿Quiénes? Sobre todo ser humano que hace lo malo, y ya dijimos que todos están así. Al judío primeramente y también al griego. Vuelve a hablar de lo mismo porque, y al judío primeramente, judío, usted primero va a recibir. Porque los judíos en esa época tienen la tendencia de decir, eso es para los gentiles, nosotros no. No, judío primeramente y también el griego o el gentil. El pastor MacArthur lo resume de esta manera, me llamó la atención. Dice, el camino al infierno se define aquí de manera muy simple, como el espíritu de antagonismo en contra del señorío de Jesucristo. La persona no salva es contenciosa por naturaleza y su enemistad contra Dios le lleva a desobedecer la verdad de Dios e inevitablemente a obedecer la injusticia. Es impresionante. Le lleva a desobedecer la verdad de Dios e inevitablemente le lleva a obedecer la injusticia. Ahora, el punto acá es el que no recibe la gracia de Dios, entonces por medio del Evangelio, por ese corazón endurecido se expone a las terribles consecuencias de ese corazón no arrepentido. Y hermanos, como para temblar, Juan 3, 17 al 21. Mire, Juan 3, 17 al 21, aquel que no se ha arrepentido, aquel que tiene un corazón endurecido, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, este es el punto, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está, ya ha sido condenado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, mire cómo lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo son las obras de los hombres? Malas. Todas las obras de los hombres son malas. Y mire lo que pasa. Y como las obras son malas, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Hermano, esto es impresionante. Tú y yo comenzamos a practicar la verdad y por eso venimos a la luz. Y mientras más practique la verdad, más vendremos a la luz. No con ellos dicen que no. ¿Para qué venimos a la luz? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, tú y yo venimos a la luz para que se manifieste que nuestras obras son hechas en Dios. Es decir, Dios es el que trabaja en nosotros y produce esas buenas obras. No somos nosotros. Los impíos viven en oscuridad y creen que esas obras Dios las ve, creen que son obras buenas, porque está en oscuridad. Tú y yo que hemos pasado a la luz y cada vez entramos más a la luz, nos vamos dando cuenta que en verdad las obras que salen buenas no son mías, son de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos en la luz. Pero ¿por qué el impío no lo sabe? Porque está en oscuridad, está en tinieblas y él cree que esas obras son de él, pero esas obras son malas delante de Dios. Ahora mire Juan 3:36, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
La ira de Dios está sobre aquel que tiene un corazón duro y no se ha arrepentido. Por eso, hermano, y yo le digo a las personas, arrepiéntase, busque la paz, busque al Señor, busque el Evangelio, reciba esa gracia para que el Señor cambie su corazón. Ahora, el día del justo juicio de la ira de Dios se dará, y yo quiero leer Mateo 25, 31 al 46, en estos minutos que me quedan, Mateo 25, 31 al 46, para que veamos que el día del justo juicio de Dios se va a dar. Jesucristo dijo lo siguiente, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, note, todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, y este es el punto, venid benditos de mi Padre. ¿Cómo lo llama? Benditos de mi Padre. No son benditos por nadie más, sino por el Padre. Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, note que ellos son benditos por el Padre y el Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, note las obras que ellos hacen. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Note que ellos hicieron las obras y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque era Dios a través de ellos. Y ellos no sabían que esas obras eran de Dios, así que no prestaron mucha atención, solamente obedecían. Por eso dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediento, te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, note, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahora vienen las obras. ¿Por qué? Porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste. Y estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces también ellos le dirán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Es decir, ellos están diciendo que ellos sí sirvieron. Nosotros sí hicimos eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo no lo hicimos, Señor? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ahora, aquí hay un punto, hermanos, es que ellos no lo pudieron hacer porque ellos no estaban regenerados, no estaban en la iglesia. Porque estos mis pequeños, ¿dónde se encuentran? En la iglesia. Es decir, la iglesia ayuda a los hermanos. Luego dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí vemos las obras las cuales el Señor está mirando. Y para terminar, quiero terminar con Apocalipsis para dejarle un versículo temeroso. En aquel día, mientras unos serán recompensados, otros serán condenados. El justo juicio de Dios. En ese justo juicio de Dios, unos serán recompensados, otros serán condenados. Recompensados, según Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La recompensa, hermanos, es esa. Pero Apocalipsis 6, 15 al 17, que creo que es el sexto sello, mira lo que dice. Apocalipsis 6, 15, y los reyes de la tierra, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, el siervo, el libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el día. El cielo y la tierra van a huir.
y los hombres se van a esconder y van a querer la muerte, van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Hermano, no será fácil. Tú y yo somos librados de ese día, del día del justo juicio de Dios, porque ya hubo uno que recibió la ira, fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos libró a nosotros, hermanos. Así que nosotros llegamos con la obra de Cristo, y cuando llegamos con la obra de Cristo, pasamos y el Señor va a revisar nuestras obras como cristianos. Pero los otros, los impíos, llegarán con sus propias obras, no tienen obra de Dios, llegarán con sus propias obras, y entonces al ser juzgados de acuerdo a sus obras, pecadoras, malas todas, van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, serán lanzados al infierno. La salvación entonces implica que aquel Jesucristo, el Cordero de Dios, que no solamente vino a morir por nosotros, sino a vivir una vida justa y nos imputó su justicia, entonces nosotros ahora tenemos una obra, la obra de Él. Y esa obra de Cristo es la que nos salva a nosotros y nos libra de aquel día. Amén. Amén. Oremos.